Buenas tardes, chicos. Este día vamos a trabajar con la temática nudos y amarres, que es una de las temáticas que están comprendidas dentro del programa de la asignatura Campismo y Deportes de Salón, que ustedes ya están al tanto de ello. Es igual, pues qué bueno contactarnos nuevamente a través de este otro, bueno, de este primero que voy a hacer con ustedes, video tutorial. Eh, Aunque en realidad no es video tutorial, es una clase la que voy a dar para tratar de acortar algunas indicaciones respecto a los nudos y los amarres con ustedes. Y por eso, pues vamos a trabajar esta temática como tal. Pues, ¿qué les digo? Yo creo que toda la persona que es amante de la vida en la naturaleza o más bien dicho, aquella que está interesada en este tipo de aspectos o que es estudiante de una asignatura como campismo, es de mucha importancia que tenga una amplia variedad de conocimientos y recursos y técnicas que le vayan a ayudar a desenvolverse en la vida al aire libre. Cuando una persona puede hacer nudos, prácticamente nunca deja de hacerlo, es decir, es algo que se aprende para toda la vida o cuando los hace de manera periódica. Entonces, es bien importante que esto se siga practicando a lo largo de la vida, pues ayuda mucho en el desenvolvimiento de la vida, de la vida cotidiana. Entonces, por lo tanto, es importante que casi todas las personas puedan hacer nudos, ¿verdad?, en su vida. Eh, Algo importante que tenemos que entender es que los nudos siempre van a estar presentes en el desarrollo de las actividades y que a medida de que vayamos adentrándonos nosotros en la práctica de estos elementos, vamos a ir entendiendo cuál es su importancia. Sé que ahorita no hemos tenido la oportunidad de poder salir a campo, pero bueno, estamos en una emergencia que pronto va a pasar y entonces por lo tanto vamos a ir trabajando esto de manera eh, a la distancia para que lo logren entender. Entonces, pero para hablar de nudos tenemos que hablar acerca de este elemento, de la cabullería. La cabullería en sí, pues ya se dice que es una disciplina que tiene como objetivo, ¿verdad?, estudiar el arte de hacer los nudos, así como también las distintas aplicaciones que ésta tenga, ¿verdad? A lo largo de la trayectoria de la historia de la humanidad se ha venido desarrollando. La palabra esta cabullería llama mucho la atención porque es una, de repente, pues, ¿cómo se escribe? Hay muchas personas que le escriben con el Y y otras que le escriben con Y. Eh, no sé, yo realmente he encontrado opiniones divididas, una que dicen de que puede escribirse de ambas formas, pero también he encontrado alguna información donde se expresa de que pues, es un fonema de la L y Y tienen sonidos distintos, ¿verdad? Y son bastante parecidos, que al parecer no lo logramos percibir, pero son así. Pero la mayoría de hablantes del español somos yeístas, es decir, pronunciamos más la Y que la L. Y esto hace una diferenciación entre los sonidos, ¿verdad? Y entonces que estos fonemas muchas veces da origen a que que esta palabra se pueda escribir de esa otra forma. Pero algo importante que hay que conocer es de que las palabras y las sílabas que terminan en yer, con el fonema she, eh, se deben de escribir siempre con la Y. Entonces, lo ideal es que esta palabra siempre se escriba de esta forma, capuchería, ¿verdad? Así como se está eh, trabajando en esta ocasión. Eh, pues bueno, que ya hablábamos que esta es una disciplina que busca para atar cabos y sogas. Bueno, pero a ver, ¿de dónde viene el término este de cabuchería? La caballería se origina a virtud de esta planta que ustedes observan aquí. Seguramente ustedes ya la han visto ahí por algún lugar del Salvador o alguna parte del mundo donde hayan podido viajar. Y esta es la cabuya, ¿verdad? El maguey, el cardón, chuan en lenguaje quechua o el eniquén también, como le hemos llamado acá en El Salvador y no sé si en parte de México también le llaman de esa forma. Entonces de allí se origina. Eh, el maguey es una palabra de origen antillano que se le denominaba a la aloe o a la sábila.
Y por eso es que los españoles dieron uso a, a esta palabra para hacer un sinónimo, ¿verdad? Eh, de la planta, que pues obviamente su nombre original es el agave. Es el nombre científico que se le da al maguey, ¿verdad? Y este vocablo griego-latino, ¿verdad? Agavus, de ahí aparece al náhuatl del maguey y el llamado mel o el memexclat, como se le puede llamar, le llamaban los mexica, ¿verdad? En esa época. Entonces la palabra maguey y agave son sinónimos. La diferencia está en el uso que esta se le da a la planta, ¿verdad? Por ejemplo, para la sábila, que ustedes ya saben, se utiliza para las cuestiones de la piel y otro tipo de propiedades que esta tiene. Y el enequén, pues que es una fibra natural, que es de donde se hacen cuerdas. Y por eso es que cuerdas costales y otro tipo de elementos. Por eso es de que de ahí aparece el término cabullería. Además, otras propiedades que tiene el maguey, aparte de que ustedes pueden escribir eh, en la penca del maguey el nombre de la persona que le gusta, ¿verdad? Así como dice la canción de Vicente Fernández. También es bien importante que porque produce una bebida fermentada, ¿verdad? Muy buena, que se llama el pulque. Bueno, pues, a mí la verdad no sé si a ustedes les gusta, ya han probado el pulque. Entonces, en México, pues de baja graduación alcohólica, pero es muy buena. Además, también, de algunas especies de maguey aparece el tequila. Aunque yo sé que a ustedes no les gusta ese tipo de cosas, pero ya sé nada más se las tiene. Que al fermentarse y a tener un proceso, se trabaja, ¿verdad? También, así como el mezcal, ¿verdad? Si han tomado mezcal alguna vez, el tequila desde aquí aparece también. No solamente se utiliza para hacer cuerdas. Hay de 100 variedades de maguey o agave y estas plantas pues obviamente son hermafroditas, podría decirles que son monocotiledóneas, es decir que su familia es indivisible, así como el maíz, ¿verdad? Tiene un aspecto, son hermafroditas. Y entonces a partir de aquí, de esta planta, es que surge el término cabullería, de la cabulla o del enequén, que ustedes pueden ver, entonces también pueden utilizarse para esa fibra natural, utilizar y hacer cuerdas a la hora de poder trabajar. Eh, podemos ver que la caballería no es algo nuevo, es algo que ha estado presente, híjole, desde hace mucho tiempo atrás, desde las épocas más remontas de la antigüedad, ¿verdad? Cuando se hacía la navegación, que en este caso se utilizaban veleros o otro tipo de embarcaciones que pues, no tenían un motor, ¿verdad? Ni a vapor ni eléctrica, sino que utilizaban el viento como un elemento natural para poder hacer propulsión de los barcos. Entonces, allí aparece la caballería. Eh, y aparece como un elemento importante porque ayudaba mucho a aparejar las velas, a dar origen a las redes para la pesca, a las gavillas, a las grúas de carga y descarga. Entonces, todo eso era bien importante en el desarrollo de la navegación con respecto a la caballería. También era bien importante porque a través de ella, pues ayudaban dentro de los barcos a atar correctamente un barril, izar las velas para que no se resbalaran. También ah, hacían muchos elementos que se consideraban para el desarrollo de la navegación. Y este era bien importante porque fíjense de que en cada barco existía un marino que era especialista en la cabullería, a veces se le conocía como el maestro cabullero, y era quien se encargaba de hacer los cabos, ¿verdad? Atar los cabos y de esa forma empezar a trabajar en todos los elementos. Es decir, era un especialista no solo en hacer nudos, sino que también en hacer cuerdas, porque también la cabullería es una de las ramas que tiene es hacer cabos, en los trenzados, hacer cordines, hacer cada tipo de cosas que es bien importante entre cada uno de esos elementos. Entonces, la cabullería tiene un principal objetivo que es realizar nudos y amarres, eslingas, empalmes, todo esto se incluye eh, dentro de los cordines, ¿verdad? De 5 milímetros o 5 milímetros o menos. Entonces, estas características incluyen todos los métodos para atar cuerdas, pero también aquí podemos ver un amarre, ¿verdad? Que está elaborado con un tipo de cuerda. No se puede ver, pero es un dibujo donde está ahí, ¿verdad? Es un amarre redondo y aquí tenemos un nudo cuadrado, ¿verdad? Que está hecho con zapatos. O sea, la caballera se encarga de esto, tanto amarres como esto, pero también de hacer las cuerdas, empalmes y remiendos de las cuerdas también, ¿verdad? Porque a veces se arruinan. Allí debemos de ver que como es algo bien importante.
Veamos qué es un nudo. Un nudo, pues estamos hablando que es un entrelazamiento de los extremos de un hilo o de una cuerda, que el objetivo principal de estas es crear un, un enredamiento temporal de tal forma que no pueda soltarse, salvo cuando yo lo necesite que lo haga. Y a veces hay nudos que quedan de manera temporal y ahí están, hasta que la cuerda se daña, se eliminan. Y lo importante es que tengan, que con una cosa alargada también que tenga flexibilidad, cuanto más se estire ambos extremos, más apriete y quede de manera útil hasta un momento que yo lo necesite desatar. Entonces, así es, ese es un nudo, un entrelazamiento de los extremos de un hilo, una cuerda o una cosa alargada que tenga flexibilidad y que en cuanto más se estire por un extremo, más puede apretarse y se quede estática. Ahí podemos observar un nudo simple. Este es el nudo más fácil de hacer, ¿verdad? También se le conoce en la voz popular como el nudo ciego acá en El Salvador. En otros países a lo mejor le dirán de otra forma, pero aquí ese es el famoso nudo ciego. Los nudos deben de tener unas propiedades bien importantes. Debe ser fácil de hacer. Un nudo debe ser fácil de hacer y tal vez quizás lo de fácil de hacer podría yo decirlo que es algo complejo porque hay que practicarlos, ¿verdad? Pero una vez se lo aprende, entonces ya es fácil de hacer. Antes, si no me lo puedo, pues va a ser complejo, pero hay que practicarlos. Fácil de deshacer, correcto. Si el nudo, así como lo aprendí a hacer, pues obviamente debo de aprender a soltarlo, porque es igual, no va a estar un nudo para que esté toda la vida. Debe de cumplir una función específica, es decir, ¿para qué? Si va a ser un nudo de anclaje, va a ser un nudo de tensión, voy a hacer un nudo de tope, voy a hacer un nudo para unir dos cuerdas, debe cumplir una función. Y esta también, un cuarto elemento, debe ser seguro para dicha función, ¿verdad? Es decir, no se debe soltar, así es sencillo, porque usted, si no hace un nudo, correctamente elaborado, se puede perder la vida si en el caso le toca cárcel y eso no es lo que está permitido, ¿verdad? Sino que se busca que tenga seguridad, que es lo principal, ¿verdad? La seguridad en cuanto a hacer los nudos es algo bien importante. No se debe de perder ese objetivo porque entonces me daría problemas. El manejo de las cuerdas, pues se puede dividir en dos elementos bien importantes. Primero, la manipulación de cuerdas para unirlas entre sí o con otros elementos, que es un nudo, un entrelazamiento entre cada uno de ellos. Aquí podemos ver un nudo ballestrinque, ¿verdad? Que está elaborado a un palo. Y aquí tenemos también que entra la unión de distintos elementos a medida de que van trabajando las cuerdas o, en este caso, los amarres. Los amarres, pues, obviamente, es la unión, se utilizan para unir dos troncos o dos árboles y aquí pueden ver dónde están trabajados, ¿verdad? En este caso es un amarre en cruz o cuadrado también, como se le quieran llamar, y eso es algo que le compete a la cabullería. Como toda técnica, la cabullería se debe de practicar de manera constante y es importante comenzar en las edades tempranas, ¿verdad? Desde que a un niño se le empieza a enseñar cómo atar los cordones de sus zapatos, a este niño ya le está enseñando ciertos elementos al respecto de la cabullería, ¿verdad? Que los nudos para atar la escuela pues no son tan difíciles, pero sí forman parte de algo como tal. Y eso es importante, se debe de practicar. Si no se practica, no se practican los nudos, se olvidan. Y de repente dice, se me podía tantos nudos, ahora ya no, pero es igual. Entonces, así que es importante que eso lo tengan bien claro, que se deben de practicar. Los pueden hacer ustedes con sus futuros estudiantes o con sus estudiantes que ya tienen. Eh, Algo importante es que la cabullería estimula la motricidad fina y también ayuda mucho como un basamento para la resolución de problemas y ayuda a estimular la creatividad porque pues, los niños aprenden a manipular las cuerdas y esto hace que sus hemisferios cerebrales estén trabajando en ese momento y entonces de manera intencionada o no intencionada pueden haber premisas para ayudar a trabajar la creatividad. ¿Qué puedo hacer con esta cuerda? ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Cómo la puedo hacer? ¿Qué forma le puedo dar? Entonces ayuda mucho para realizar esos elementos y una camisa mental también, pues, obviamente la seguridad, cuando ya se trabaja en la escalada, por ejemplo, alguien que practique escalada y que no pueda hacer los nudos básicos, esta persona va a tener dificultades porque hasta puede perder la vida a la hora de hacer un anclaje. Las cuerdas hay de diferentes tipos. Hablamos que hay, por ejemplo, cuerdas de nylon, ¿verdad? Que es un material
que se puede encontrar en cualquier ferretería de acá, salvadoreña. A veces a este también se le conoce como cordel trenzado y es una fibra entrelazada que es obviamente que lleva pues un alma también a veces de nylon en el centro. Eso va a depender de cada tipo de cuerda y cómo esté constituida. Están las de cáñamo o yute, y estas son de Nequén, ¿verdad? Todavía existen este tipo de cuerdas, son complicadas a la hora de manipularlas, en algunos, cuando ya están viejitas y están retorcidas, pero también se pueden. Las de algodón es una fibra un poco menos flexible que estas dos anteriores, pero también existen. Su característica principal es a la hora de cortarla, que van a ver que es como la tela de las camisas que ustedes usan a veces de algodón o de cualquier otra prenda de algodón. Entonces tiene esa textura y tienen más rozamiento que estas dos, ¿verdad? Generan mayor fricción a la hora de, ya cuando no las tocan. También hay cuerdas de seda, estas yo generalmente más las he observado para elementos decorativos, para las cortinas, de repente las pueden utilizar, a veces pueden ser combinadas, no seda 100%, pero hay sedas. Están los materiales sintéticos, ¿verdad? De que están las desarrolladas por polipropileno y algodón, que es una mezcla sintética y en algunos casos se puede trabajar. También he observado a veces que compran cuerdas que están, estas sintéticas que son tienen polipropileno en el inicio y de algodón, pero en algunos casos cuando la funda no es de algodón y solamente tiene en el centro polipropileno, no se vuelven tan útiles porque son inflexibles y tienen un corte, es decir, se trenzan y da dificultades, pero no todas son así, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado a la hora de comprar una cuerda de este tipo. Luego tenemos estos dos tipos, las dinámicas, que son de escalada, y las estáticas, que son para espeleología y rapel. Estas cuerdas ya son a nivel profesional y es importante porque ya tienen capacidad para soportar pesos bastante amplios, unas 2000 libras, o decir, de repente pueden llegar, se miden en kilonewtons, ya vamos a hablar al respecto, en newtons, ¿verdad? Y las estáticas que son de espeleología, y también las que utilizan para puenting, que deben de tener algún elemento dinámico que me van a ayudar a soportar los impactos en el caso de una caída. Todas las sogas constan de tres partes. El firme va a ser la parte esta que observan en la parte que está acá, ¿verdad? Que es donde se manipula la cuerda. ¿Cómo les digo? Es como el cuerpo de la cuerda, es decir, donde yo la puedo utilizar para unirla. También hablamos de los chicotes. Los chicotes son los extremos. Los extremos, este es un chicote y aquí está otro chicote, ¿verdad? Y el firme de la cuerda sería este. El seno, que es pues obviamente de la parte muy central de la cuerda, donde se puede dividir en dos en algunas ocasiones. Y obviamente el nudo es cuando ya hay un entrenzamiento de este. Pues de esta forma yo puedo ir trabajando la cuerda, ¿verdad? El manejo de la cuerda sobre es la manipulación para unirlas entre sí. Y ahí podemos ir viendo de que obviamente esas tres partes nos van a ayudar. Les decía que es el seno, que es la parte central, obviamente acá. La mena, que es el grosor, ¿verdad? No aparece aquí, pero es el grosor. Y luego tenemos los chicotes, ¿verdad? Que son los extremos. Y eso es importante. Eh, También es importante que estas tengan alma. Es una pequeña cuerda que ve en el centro, en el interior del revestimiento, que a veces en alguna terminología le dicen camisa o revestimiento. Y eso, pues obviamente, es importante que lo tengan. ¿Cómo aparecen? Bueno, vamos a ver aquí. Las sogas, por ejemplo, siempre es conveniente que tengan un alma, porque es una pequeña correa que está en el interior y que reviste para dar mayor seguridad. Es decir, que si el recubrimiento o el forro llegase a deteriorarse, todavía tengo estas dos como un mecanismo de seguridad que implicaría todavía darme seguridad en el caso que necesitara, ¿verdad? Sí, que prendería de un hilo o dos, de repente tiene acá. Entonces aquí podemos ver esta cuerda que es un alma de polipropileno y también el forro es 100% polipropileno, es decir, que es un cordel básicamente de polipropileno a la hora de poderlo trabajar. Entonces a veces se le dice también como cordel trenzado. Eh, en ese aspecto. También podemos observar en la parte de abajo que tenemos una cuerda que ya esta es una cuerda de tipo dinámica o ya estática, ¿verdad? En este tipo de cuerdas es importante saber porque están hechas de diferentes materiales o diferentes cosas, ¿verdad? A la hora de poderlas trabajar. Entonces, es importante
poder conocerlas como, como tal. Eh, Fíjense de que estas cuerdas, por ejemplo, tienen propiedades intermedias entre estáticas y las cuerdas dinámicas. Entonces, como las pueden ver, a las semiestáticas se les denominan de tipo A y estas tienen características como, por ejemplo, que son líneas de seguridad para ascender a trabajos de altura y espeleología, por ejemplo, es decir, bajar, ¿verdad? Los famosos cenotes, ¿verdad? O las cuevas que están subterráneas bajo la tierra. También semiestáticas tipo B, que son de diámetro inferior a las tipo A, pero su uso solamente para descensos en rapel, en escalada, y algunos elementos de rescate, ¿verdad? También que son importantes. Estas no se recomiendan como una vía para ascensos, o sea, para estar en suspensión, porque no están diseñadas para eso como las tipo A, pero también son importantes. La mayoría son de poliamida, son mezcladas, ¿verdad? O poliámidas, es decir, especialmente son fabricadas para resistir desgastes bastante grandes provocados por la fricción que genera cada uno de estos elementos, como una tirolesa o un descender o un moquetón, ¿verdad? Puede generar que esos elementos genere desgaste por fricción, porque a veces llegan a tener temperaturas, dicen que hasta de 250 grados centígrados, ¿verdad? La de poliéster aguanta ese tipo, 230 centígrados, la de nylon en algún determinado momento. Pueden alcanzar durante los descensos, es decir, que sería una quemadura bastante grande y una cuerda que no esté preparada para eso, ¿verdad? Entonces, no ayudaría, se desgastaría. Bueno, aquí parece que esta es una tejido tipo E, que obviamente está diseñada para tener mayor fricción y agarre, y tiene una alta tenacidad, ¿verdad? Es decir, que es bien dinámica para poder resistir esos cambios de temperatura y puede estar trabajada. También pueden observar de que es importante ver que las cuerdas tengan un hilo. Este es el hilo indicativo del año, ¿verdad? Porque hay algunas que, dependiendo las especificaciones, duran 5 años o para un número específico de descensos. Eso lo define cada fabricante y cada uno de las normativas internacionales respecto al uso de las cuerdas. Aquí pueden ver que tiene una torsiones compresionadas, que son las almas para cada uso específico, es decir, esta tiene diferentes elementos y tiene un tratamiento térmico que evitará que esta pues pueda exponerse tanto a los grados que ya trabajábamos y entonces por lo tanto no podría tener problema a la hora de trabajar. Los materiales de las cuerdas y las fundas obviamente tienen un coeficiente trazado que lo va a determinar cada una de los fabricantes. El diámetro generalmente de las cuerdas va a estar comprendido en estas profesionales como mínimo de 8.5 milímetros y con máximo de 16 milímetros. O sea, tiene una dualidad y deben de ser muy flexibles, que no sea inferior a una flexibilidad de 1.2, ¿verdad? De milímetros, de centímetros. Y también ayuda al deslizamiento de la funda, ¿verdad? Pueden ser de 20 milímetros en adelante. También es importante ver que eh, la fuerza máxima de parada de caída debe estar generalmente, no debe superar los 6 kilonewton. Pues yo no sé que ustedes qué saben acerca de los newton. De todas formas, para los que no conocen qué es un kilonewton o kilogramos fuerza, pues bueno, es algo que ustedes seguramente lo vieron en su clase de ciencia y de repente decían, ay, ¿esto para qué me va a servir? Pues bueno, vean, les ha servido acá en la universidad. Entonces, ¿qué es kilogramos fuerza? Es la fuerza que ejercida sobre un cuerpo o un kilogramo de masa, según lo define el sistema internacional, que está determinado por la gravedad terrestre estándar, que en la superficie estamos hablando de 9.8, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. Esa es la constante de gravedad en el planeta Tierra. En otro planeta es distinta. Y en definitiva, ¿verdad? El kilogramos fuerza o kilopondio también, como se le puede llamar, es lo que pesa un cuerpo de masa de 1 kilogramo en la superficie terrestre. Entonces yo puedo decir, ¿yo cuánto peso? Peso 70 kilos. Lo ideal sería que peso, ¿verdad? Es 70 kilogramos fuerza. Entonces, estas tienen una resistencia bastante grande. Por ejemplo, las cuerdas de tipo A van a andar aproximadamente en 22 kilonewton, ¿verdad? Y que estamos hablando que son 2.243 kilogramos fuerza, es decir, que puede soportar aproximadamente 2.243 libras, aproximadamente. Números más, números menos, podría ser. Vean qué interesante, ¿verdad? Es decir, si tiene esos elementos, ayudaría a soportar
ese peso. La construcción verdaderamente debe ser cerrada y debe estar desarrollada bajo un alma que está acá en el forro y todos estos elementos que se pueden ir trabajando a medida que se van trabajando. Cuando las sogas no se están utilizando, es importante que se tengan bien cuidadas y enrolladas y de esta forma, ¿verdad? Prolijan no retorcerlas porque al mantenerlas retorcidas ayudará a que se deterioren más rápido y que estamos evitando que eso se trabaje. Entonces, de esta manera deben ser utilizadas. Deben de tenerse húmedas. Tampoco es importante secarlas al sol porque las va a arruinar. Entonces, ha sido mojada, hay que ayudar a sacar todo el líquido que puedan tener y posteriormente trabajarlo de manera usual, que se mantengan limpias, evitar el contacto por fricción en las piedras, evitar que el perro las muerda, en fin, hay que tener mucho cuidado porque si no se van deteriorando y de repente voy confiado y digo, esta cosa está muy buena, pero de repente yo no he tenido los cuidados necesarios y entonces esa cuerda hasta puede poner en peligro la vida de una persona. Bueno, vamos a hablar acerca de los nudos. Vean, aquí voy a dar una parte teórica de los nudos. Los nudos deben de aprenderse y de practicarse. Son, ¿cómo les explico? Los nudos son igual que la técnica de pateo en el fútbol. Los nudos son el mismo equivalente a la técnica de tiro al aro en el baloncesto. Es el mismo equivalente a practicar un remate de voleibol, a una parada de manos de un portero. Es decir, es una técnica. Y como una técnica no se aprende por ósmosis, ¿verdad? Es decir, o solo tienes que practicarla. De nudos podemos hablar que hay una gran cantidad. El nudo más sencillo es el nudo simple. Este se realiza para poder empezar el trabajo atando los cordones de los zapatos o cualquier otro. Es un nudo bien sencillo, ese nudo pues yo ni lo evalúo porque es demasiado fácil. Luego tenemos el nudo capuchino, que se utiliza para trepar las sogas. Este se le conocen como los nudos de tope. También se utiliza para impedir que una soga pase por un ojal, por ejemplo, de un sobretecho de una carpa, o si usted quiere hacer un columpio para un niño, y entonces puede hacer un nudo de tope de esa forma. ¿En qué consiste? Pues se los voy a describir nada más porque no lo podemos ver, pero yo les voy a subir videos en la plataforma virtual para que ustedes lo puedan ir viendo cada uno de estos. Un nudo fraile es en sí general hacer 3 nudos simples en un mismo ojal o en una misma gasa, sosteniendo los chicotes por los ambos extremos y después que ya están los 3 o 2, vean, aquí pueden ver esta parte de acá de la figura 3, entonces en la figura 4 se estiran y va a quedar de esta forma. Es parecido al nudo que andan los monjes, los franciscanos. También a este nudo se le conoce como fraile, franciscano, capuchino, ¿qué más? Tiene varios nombres, ¿verdad? Y que ustedes se le pueden dar, la literatura son variados. El nudo llano o el rizo cuadrado, también se le conoce a este, sirve para unir 2 sogas de igual mena, es decir, del mismo grosor. Y sirve también para rematar amarres y vendajes en algunas ocasiones, ¿verdad? También para que no se puedan soltar. Es bien fácil de poderlo hacer, ¿verdad? Simplemente se coloca, si ustedes observan del A, pasa una trenza desarrollada al B, luego si observan el B, pueden observar que hay una trenza, ¿verdad? Que recorre estos elementos, es decir, abre un nudo, lo pasa por abajo, bueno, lo van a ver en el video. Y finalmente debe de quedarme de esta forma, entrelazado los dos nudos. Sí, este suele mucho confundirse con el nudo del cirujano, en algunas ocasiones lo hacen distinto. Si queremos un nudo que nos sirva para unir 2 cuerdas, el pescador es el nudo indicado. Este, como ya lo determina, sirve para unir 2 cuerdas de la misma mena, ¿verdad? Del mismo grosor, y posee una casualidad que es una gran resistencia y tensión a la hora de alarlo, ¿verdad? Se mantiene. La única dificultad que tiene es que a veces se tensiona demasiado y para desatarlo es bien difícil, pero sí funciona bastante bien este nudo del pescador cuando necesito atar 2 cuerdas, ¿verdad? 2 sogas de la misma manera. Por último, se tira ambos firmes y queda de esta forma, así como se mira en la figura 3. Ya quedan las 2 sogas atadas. También hablamos de un pescador doble. Es todo lo anterior, ¿verdad? Hacer un nudo simple en un extremo de la cuerda y hacer un nudo simple en el otro extremo de la cuerda, pero en este caso son 2 nudos. Son 2 nudos y por eso es que se llama pescador doble. Entonces
queda de esta forma. Luego tenemos el siguiente nudo que se llama vuelta de escota. Este se utiliza para unir dos cuerdas de diferente mena o diferente grosor. Las sogas que son más delgadas generalmente es la que ahorca, como lo pueden observar aquí en la figura 1, que esta cuerda tiene mayor diámetro y esta tiene una mena mayor cortita. Entonces se hace una media llave en una cuerda, en la cuerda de mayor mena. Luego la cuerda de menor mena se introduce por la parte de abajo, rodea, así como se mira en la figura 2 ya, rodea la parte y se mete por debajo de la cuerda pequeña otra vez, así como ya queda en la figura 3. Luego se agarran estos dos extremos de la cuerda más gruesa con el extremo de la figura de la cuerda más chica y entonces se ala y ahí ya origina el vuelta de escota. El 8 doble es un nudo, ¿verdad? Que se utiliza bastante en la escalada. Es conocido como el famoso top rope y es un nudo de anclaje. Se realiza con la soga doble, así como se observa aquí en la figura 1. Y luego se introduce la media llave y nos va a quedar de esta forma. Se utiliza mucho para cuando yo quiero hacer un descenso asistido y necesito anclarme, entonces ahí lo voy a poder trabajar o cuando yo voy a ir trabajando. Entonces se utiliza para hacer anclaje. Cuando usted quiere, por ejemplo, detener algo momentáneamente, también lo puede hacer con este nudo y funciona bastante bien, bastante bueno. Lo vamos a ver más adelante en los videos. El haz de guía es un nudo también que sirve para anclajes, se le conoce también como lazo fijo en algunas ocasiones. Es un nudo de seguridad que no se suelta y que puede ayudar mucho, ¿verdad? Se hace un cote con cuidado, como se observa en la figura 1. Si se le conocen estos nudos, un cote es una media vuelta, una media gas o una media llave. Y este firma por debajo, se introduce la cuerda, así como se observa aquí en la figura 2, ¿verdad? Se vuelve otra vez, se le da una vuelta así del extremo este chicote, y entonces me va a quedar ya como esta figura que ustedes observan acá. Entonces los nudos es un problema, pero se van a ir trabajando y lo vamos a ver en los videos también. El haz de guía doble se hace igual que el anterior, con la única diferencia es que se utiliza una doble argolla, es decir, aquí observan hay dos, esta está una y aquí está la otra. Y en la base de estas dos se hace el nudo, que abarca las dos, y ya, es decir, el haz de guía doble es debido a que trabaja con las dos cuerdas. Luego tenemos también el haz de guía corredizo, que es corredizo. A veces basta con hacer un haz de guía doble e introducir y que quede una media llave y luego meter la otra parte, pero hay una técnica más compleja de hacerlo, lo vamos a ver en el video y si no, pues yo se los explicaré ya en su momento, cuando esta crisis pase para poderlo trabajar. Este nudo, el nudo de la horca o lazo móvil, curiosamente este nudo la gente se lo prende bien rápido, no sé si es por el morbo, ¿verdad? Bueno, obviamente, como ustedes sabrán, fue utilizado por los verdugos ya en algunas épocas cuando existía la pena de muerte. Bueno, también todavía en Irán lo vi, o en Irak, ¿verdad? En países así, que existe países pena de muerte, lo observé que lo utilizaron contra Saddam Hussein. Entonces, es un nudo que precisamente entre más se ala, más se aprieta esta parte de acá. Generalmente se hace en dos momentos, se hace una media llave hacia abajo, otra media llave hacia arriba, y esta parte que sobra la empiezo a tejer hacia arriba, de la figura 1, vean en la figura 2, ¿verdad? Y lo empiezo a tejer, a tejer, a tejer hasta arriba, y cuando ya llega en la parte de arriba, en esta pequeña, en la media llave que queda, se introduce lo sobrante, se aprieta y ya queda así como en el número 4, y ahí ya puede utilizarse. Obviamente en esta época ya no se utiliza para hacer ningún acto de este tipo, ¿verdad? Violento, sino que se los utilizo, por ejemplo, puede ser como decorativo, además también puede utilizarse para llevar una botella cuando voy yo a una caminata, aquí coloco la boquilla, en este caso ahora la aprieto y se mantiene bastante fuerza. Entonces tiene aplicaciones distintas menos para uso de la violencia o para acabar con la vida de una persona. No se debe utilizar para eso. De hecho, los nudos no deben de ser utilizados para ese tipo de cosas. Veamos acá el corredizo. Corredizo se hace un firme, ¿verdad? Aquí como lo observan en esta parte. Y luego con este firme, el seno se introduce dentro del firme, es decir, esta parte que ven acá, y va a quedar este resultado, ¿verdad? Y entonces ese es un corredizo, es un nudo bien hecho, es un nudo simple que debe de correr firmemente. Es bien poco utilizado, es decir, es cuando yo quiero sostener algo que no necesito mayor tensión y lo voy a quitar
rápidamente me sirve mucho este nudo corredizo. Y el nudo de cadena, que es en realidad una asociación de nudos corredizos. Usted lo que va a hacer es ir realizando un firme y ese, sobre la base de ese firme va a ir introduciendo todo toda la parte esta que les decía del cote y se va tejiendo. Es como hacer crochet. Voy tejiendo, tejiendo, tejiendo y le va a quedar de esta forma. ¿Para qué se utiliza el nudo de cadena? A veces se utiliza para crear una pequeña escalera temporal, en algunos casos, o para cortar una cuerda que está demasiado larga. Imagínense llevar una cuerda de 70 metros, por ejemplo. Pesa, aparte que pesa, también necesito abarcar espacio. También se utiliza cuando necesito mayor tensión a la hora de, si van a remolcar un carro. Puedo hacer un nudo de cadena y me genera mayor tensión, entonces por lo tanto me va a dar mayor fijeza a la hora de poderlo trabajar, aunque eso va a estar en virtud de cómo esté la calidad de la cuerda también en su efecto. Vamos a subir videos para que lo observen y si no, pues vamos a allá en su momento explicarlo más detalladamente. Al igual que el anterior, este nudo margarita es un nudo de acortamiento para dos cuerdas. Este también se utiliza de gran utilidad en los casos en caso que los cabos o los extremos estén ocupados y usted necesite acortar una soga, es decir, está muy grande y se puede imprimir. Entonces necesito generar tensión, entonces con un nudo margarita lo va a tensionar. Hay diferentes formas de hacerlo. Aquí nada más estoy explicando yo una, pero ustedes pueden hacerlo de otra forma también, es válido. Puede hacerse utilizando este método de hacer medios cotes, ¿verdad? Ahí están las medias llaves. Y luego el B pasa acá y el A se introduce y el D se introduce en el A y entonces se estira y ya queda de esta forma, ¿verdad? Entonces ya ahí me va a ir dando acortamientos. Está un poco complicado explicarlo así, pero bueno, nada más es la parte teórica, ¿verdad? Es una soga en general sirve para eso, para cortar una cuerda cuando ya los cabos estén trabajados. El medio cote es un nudo bien sencillo, que ya hablamos anteriormente, es una cuerda de un mástil a un poste que yo no necesito amarrarlo, pero sin fuerza, porque si esta, por ejemplo, este cabo o esta cuerda va a estar siendo sometida a mucha tensión, entonces este nudo no es el indicado. Este es un nudo que se hace cuando no, por ejemplo, para que el viento no se lleve la cuerda, algo así, que no necesite mucha tensión. Para eso se usa este nudo y para iniciar otros tipos de nudos también, ¿verdad? Para eso se utiliza. El cote doble sí me da mayor fijeza. Se hace igual que el anterior, pero la utilidad es que es fácil de hacer y fácil de deshacer y genera tensión. Este sí, ya si el cabo va a tener más tensión, pues sí lo recomiendo porque puedo utilizar bastante, está sometida a tensión constante, por ejemplo, la cuerda, entonces ayuda mucho a sostenerla. Ok, el ballestrín que también es otro nudo que es para anclarse, también se le conoce como nudo cruzado. Y también forma parte de la familia de los cotos, es decir, se le llaman cotos a todos esos nudos que pueden amarrarse de un cabo a un extremo de cualquier elemento, puede ser un árbol, una cuerda, y que frecuentemente son utilizados en la navegación, generalmente en las velas, en los kayaks, en los cabos, y este nudo pues permanece generalmente estático, es bastante bueno para soportar. Este también es un nudo, al igual que el 8, es un nudo de anclaje. Obviamente que con la diferencia que aquel puede ser utilizado con mosquetones y con otro tipo de cintas, pero este queda directamente al tronco o al elemento donde se va a amarrar para que se mantenga fijo. Aparece este tronudo que es útil para hacer gasas, ¿verdad? Temporales sin que se deslicen. Se le conoce como arnés de hombre y este toma un modo de arnés. Es decir, ¿por qué? Porque a veces puedo meter las piernas por estos extremos y me pueden sacar. De hecho, es utilizado en algunas ocasiones cuando no se tiene los elementos necesarios para hacer un rescate para subir. Yo nunca lo he utilizado, pero debería, o sea, es como una manera emergente, no es el más indicado, porque puede ser mejor la silla suiza o la silla de bomberos. Pero ya hay muchas personas que la han utilizado el arnés de hombre, que se utiliza para trepar o agarrarme en una cuerda y se puede ir trabajando como te pasa a través de los hombros. Bueno, en fin, lo vamos a ver ya más explicado adelante en los videos o cuando ya los tenga yo presencialmente. El nudo de leñador, o a este también se le conoce como el colemico, ¿verdad? Que lo utilizan los abuelos para poner una hamaca. Este se utiliza para cargar madera o para hacer un anclaje. También es muy bueno, muy práctico. Usted va a la playa y quiere poner una hamaca, pues tú vas allí, lo pone en un horcón, hace una media llave, le da dos vueltecitas, tres vueltas y ya aparece aquí, ya queda listo. Es un anclaje temporal y luego después lo mueve y ya no le da problema a la hora de quitar. El ajuste simple
sirve para unir dos cuerdas del mismo o diferente grosor. Proporciona mayor firmeza que el vuelta de escota. La diferencia es que una de las cuerdas debe de quedar, ¿verdad?, en un extremo cruzado o formando como una X, y la otra sí va a recorrer al igual. Vean que tiene mucha similitud con el cuadrado, ¿verdad? Con el mismo plan, pero con la diferencia que este está cruzado. En caso de planado quedan rectos los dos, cuadrados, ¿verdad? Quedan rectos. Este queda, estos dos extremos de los dos chicotes, observa que están aquí cruzados, y este pues obviamente entra igual en la media llave que se ha originado. Sirve para lo mismo, para trabajar la unión de dos cuerdas. El nudo del empaquetador era un nudo que se utilizaba para los paquetes anteriormente, ¿verdad? Se trabajaba y apretaba muy fuerte. Es una aplicación de este nudo, es en forma de 8 y tiene una particularidad que queda plano con respecto a lo que se vaya a sujetar. Entonces, da un elemento menos complicado que los otros nudos para poder apretar. Realmente le decían así, ¿verdad? Porque era como que se amarraban los paquetes. El nudo molinero también es un nudo que se utiliza para atar sacos de forma segura y rápida. Este se utiliza mucho, ¿verdad? Son dos vueltas cruzadas en el paquete. Si ustedes observan aquí, eh, debe de quedar de esa forma, se le da una media vuelta y procuro de que la cuerda que queda por abajo me quede. Entonces le da mucha fijeza cuando voy a atar un saco o una bolsa de dormir, una bolsa eh, para llevar algún objeto también, o varios objetos. Me puede servir mucho para este elemento. El zapa de gato se utiliza principalmente para hacer unas gasas temporales y para que quede fijarla a un gancho. Se hace una prensilla, ¿verdad? Y se le da vuelta de modo similar. Hay otro nudo, que no se los tengo acá, se llama el prus, también, o prensilla eh, de alondra, que es bastante similar, retuerce, que cuando ya se aprieta esto tiene mirar a la zarpa de un gato, ¿verdad? Ya se aprieta. También se le conoce como prensilla de alondra a este nudo. El nudo fugitivo se hace de tal forma que yo quiera, por ejemplo, hacer un descenso a un lugar y necesito recuperar la cuerda. Obviamente debe hacerse muy bien, porque si no también puedo perder el balance y podría caerme. Entonces se le conoce como fugitivo porque se utiliza para ese tipo de elementos. Generalmente se utiliza haciendo un medio cote en el interior de un árbol o de un lugar donde voy a atarlo temporalmente para bajar. Se alan ambas cuerdas y me crea un anclaje temporal con la virtud que lo puedo alar y con un alón se suelta. Es decir, hay que ver cuál cuerda la que voy a alar, porque si no, pues entonces puedo tener algo de peligro y como se llama así fugitivo, suelta bien difícil de poderlo trabajar. Ahora tenemos el vuelta de tubo. Este también es un nudo que se utiliza para llevar elementos que son redondos y que a veces generan mucha fricción y mucha dificultad para poderlas llevar. Entonces, cuando tengo un tronco que es bastante redondo, este me sirve. Generalmente se le dan 3 vueltas o 4 alrededor del objeto que quiero amarrar, y después se hace un cote doble para terminarlo. Se aprieta y genera tensión bastante y continua, y de esa forma evita que un grupo de tubos, un grupo de varas o un grupo de elementos así redondos pueda caerse al respecto. Muy bien, esos son todos los nudos que vamos a ver. Ahora vamos a ver los amarres. De igual forma, les decía que voy a ir dosificando la publicación de los videos para que se los vayan aprendiendo. Esta semana van a tener ahí alrededor de 8 nudos. Vamos a finalizar con los amarres. De todas formas, les voy a explicar yo acá para que ustedes puedan tener ahí bien claros. Bueno, cuando hablamos de amarre, hablamos de que existen varios tipos de amarre. Por ejemplo, aquí tenemos un amarre que va a ser cuadrado, ¿verdad? Que se utiliza para unir dos troncos o un ángulo recto, en el caso recto, especialmente cuando van a soportar un peso, una tendencia que esté resbaladiza. Obviamente se realiza al inicio un ballestrinque sobre el tronco y que se encuentra afirmado del soporte, vamos a verlo ya en la figura 1, y se pasa la soga por delante del tronco horizontal soportado y por detrás del soporte, y así como se observa en la figura 2, ya la vamos a ver, para que de esta forma pueda irme desarrollando ciertos elementos a la hora de desarrollarlo. Aquí observen esto, primero se hace un nudo ballestrinque, que está acá, un ballestrinque, y que ya está aquí, donde ya termina, lo voy a pasar por este tronco de acá, y le voy a ir dando una especie de vueltas alrededor, así como ya se mira en la figura 3.
Posteriormente, cuando ya he finalizado esto, después lo voy a rematar haciendo unos elementos de cruce acá y voy a terminar con un ballestrinque del lugar, bueno, yo lo digo así, no sé, hay mucha gente que tiene otra teoría, yo creo que hacer nudos tampoco es el secreto del mundo, alguien me puede decir, yo lo hago de esta forma, donde haya mejor posibilidad de cuerda y que no se suelte, ahí van a hacer un nudo ballestrinque, con eso se finaliza. La amarre diagonal, a diferencia del otro, este se utiliza para trabajar, pero, ¿cómo les explico? Dos troncos de forma diagonal. Lo único que para iniciarlo, yo a veces utilizo un nudo el nudo leñador es mejor, para mí es más fácil. Es un nudo leñador y desde ahí empiezo a dar las vueltas, así como se observa en esta figura donde está esta flecha. Y una vez he terminado, ¿verdad? De dar, porque esto va a depender de la cantidad de cuerda que yo tenga, ¿verdad? Siempre es importante tener suficiente cuerda para hacer amarres. Empieza con un nudo leñador, ¿verdad? Bastante similar. Hay mucha gente que también puede, inicia con el ballestrín, que también es válido, pero a mí me gusta mucho más iniciar con el leñador. El leñador lo hago de esta forma y luego le doy un par de vueltas alrededor para que vaya agarrando firmeza. Este generalmente se utiliza para unir dos cuerdas en X, y después cuando he terminado le empiezo a dar un par de vueltas por acá a un extremo, al otro extremo, a que quede en forma de X. Ya cuando ya está bastante fijo, hay que ir contando el número de vueltas, ¿verdad? Para que quede bastante estético también. Ya se le empieza a dar de forma circular un par de vueltas y entonces me va a quedar una forma de X acá en el centro y circular al extremo. Ya después, dependiendo de la cantidad, después de la cantidad de cuerda que yo tenga, termino con un nudo ballestrinque a un costado. El amarre redondo, ¿verdad? Se usa para unir dos troncos de forma paralela, como se observan aquí. Y obviamente para confecciones de astas, por ejemplo, hay un árbol que está muy corto y la necesito traer, entonces utilizo este. Al igual que el cuadrado se utiliza con un ballestrinque y se aplica fuertemente alrededor de uno de los troncos, ¿verdad? Luego empieza a rodearlos a partir de ahí, así como se observa en esta parte de acá, en la 3. Y cuando ya he terminado de dar la cantidad de vueltas, entonces por la parte de abajo introduzco la cuerda y después le doy un par de vueltas en el medio para poderle dar fijeza y me va a quedar así como esta figura de acá. Al finalizar, termino con un nudo ballestrinque y ya tengo mi amarre redondo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué me puede servir? Si imagínense ustedes quieren construir una balsa y tengo que unir una cantidad de troncos, pues con este nudo me sirve mucho para poder trabajar y así tener los troncos paralelos. Pues bueno, eso es lo que tengo para ahora, es nada más elementos teóricos. Cualquier duda, no duden en enviarme sus inquietudes al WhatsApp, ustedes ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp o también ahí en la plataforma virtual, chicos. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero tampoco vamos a parar. La pandemia va a pasar y nosotros también debemos de estar adelantados en nuestra formación. Con el gusto de siempre, les deseo lo mejor, cuídense, acaten las indicaciones de las autoridades y esperemos que esto pase pronto. Muy feliz día.